Vamos a determinar ahora el segundo tipo de problemas de pureza de reactivo, en el cual, en vez de darnos o indicarnos el problema, el grado de pureza del reactivo, la tenemos que calcular. En estos casos, en el problema siempre nos indicarán una cantidad de muestra de la sustancia de la cual queremos calcular su grado de pureza y una cantidad o volumen de uno de los productos. Y a partir de esa cantidad o volumen de uno de los productos, determinar cuál es la pureza del reactivo, de la muestra de reactivo que hemos puesto en la reacción. El problema que vamos a calcular es un problema en el cual nos dicen que tenemos 3 gramos de carburo de aluminio, que queremos saber qué pureza tiene, y para eso lo hacemos reaccionar con agua y nos dan dos productos, hidróxido de aluminio y metano. El producto a partir del cual vamos a determinar la pureza o la riqueza del carburo de aluminio va a ser el metano, que es el que nos proporcionan, los datos. Y nos dicen que del metano vamos a obtener, con estos 3 gramos de muestra que ponemos de carburo de aluminio, 1250 centímetros cúbicos de volumen de metano a una temperatura de 25 grados y a una presión de 800 milímetros de mercurio. Bien, pues una vez conocido todas estas cosas, todos estos datos, vamos a ajustar la reacción, que necesitaremos 12 moles de agua por 4 de hidróxido de aluminio y 3 de metano. Las masas molares que necesitamos, pues en este caso solamente vamos a necesitar la del carburo de aluminio, por tanto, un mol de carburo de aluminio tiene una masa molar de 144 gramos y tenemos que pasar las unidades de estas magnitudes a las unidades que a nosotros nos vienen bien para poder determinar los moles de metano, que son en litros, en Kelvin y la presión en atmósferas. Bueno, pues hacemos los cálculos necesarios. 1200 centímetros cúbicos, pues un litro son 1000 centímetros cúbicos, nos da 1,25 litros. La temperatura en grados Kelvin, pues 25 más 273, 298 Kelvin. Y la presión, con el factor conocido de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, nos da 1,05 atmósferas. Conocidos ya todos estos datos, resolvemos el problema. Bien, lo primero vamos a calcular los moles de metano como siempre. En este caso, como los moles nos los dan, la cantidad de producto de metano no nos lo dan en masa, sino en volumen, pues debemos de aplicar la ecuación de los gases ideales. Para eso hemos pasado también las unidades que nos dan a las que a nosotros nos interesa. Entonces, los moles de metano serán igual a P por V entre RT. La presión pues, es 1,05 atmósferas, el volumen 1,25 litros, la constante de los gases para estas unidades es 0,082 y la temperatura 298. Y tenemos 0,054 moles de metano, que son los que obtenemos cuando hacemos reaccionar 3 gramos de la muestra de la que queremos saber su pureza. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a calcular qué cantidad de carburo metálico puro necesitamos para conseguir estos 0,054 moles de metano, que son los 1250 centímetros cúbicos que nos indicaba el problema. Bueno, pues partimos de lo que sabemos, que son los 0,054 moles de metano. El metano y el carburo de aluminio reaccionan 3 a 1, pues un mol de carburo reacciona con 3 moles de metano, por
multiplicamos por la masa molar del metano, que ya la hemos calculado anteriormente, y decimos que un mol de carburo de aluminio son 144 gramos. Esto son los moles y tenemos que el resultado son 0,59 gramos de carburo de aluminio puro, que son los que necesitamos para obtener los 0,054 moles de metano. Una vez que sabemos que estos son los gramos que realmente necesitamos de carburo metálico, hallamos el tanto por ciento de riqueza sabiendo que hemos partido de 3 gramos de muestra. Por lo tanto, el tanto por ciento de riqueza será los 2,59 gramos de carburo de aluminio puros entre la cantidad total de la que hemos partido, que son 3 gramos de carburo puro de la muestra. Es decir, esto sería, como siempre, lo teórico, esto sería lo real, es decir, lo que hemos hecho en la práctica, y este resultado, pues hay que multiplicarlo por 100 para expresar el resultado en porcentaje, y nos da 86%. Y el problema ya está resuelto, es decir, el grado de pureza de nuestro carburo de aluminio es de un 86%. Dicho de otra manera, como comentábamos en el primer tipo de problemas, 86% de pureza del carburo de aluminio significaría que tendríamos 86 gramos puros de carburo de aluminio en 100 gramos de carburo de aluminio muestra. Y con esto hemos terminado.